En el desempeño del perito en su función de contador dentro de la causa, no solo es necesario conocer los aspectos procesales que tienen que ver con su desempeño para la labor que ha sido encomendada, que oportunamente era la realización de una pericial, sino que también tiene que conocer del aspecto ejecutorio aquello que también le interesa como profesional, que es la retribución como consecuencia de su labor dentro del proceso. Esa remuneración que tiene que ver con una regulación de honorarios está basada fundamentalmente en lo que es la palabra honorario, es decir, es el honor que le corresponde al profesional por haber trabajado. La función del perito, a diferencia del resto de las actividades normales de la vida, es absolutamente distinta. Yo diría es bastante atípica, porque cuando ustedes van a comprar el pan, el panadero les da el, el kilo de pan y ustedes, como contraprestación en el mismo acto, proceden a pagar. De la misma forma, si ustedes compraran algún bien en cuotas, van a entregar algún instrumento que justifique el pago de alguna forma. Quiere decir que es una entrega y una contraentrega. Y por supuesto uno puede elegir si comprarlo o no. En el caso del honorario del perito es distinto. No elige jamás en qué juicio puede estar tramitando su intervención, porque lo desinsacula el juez en un sorteo. No puede dejar de aceptar, porque si lo hace, estaría incumpliendo con la razón de su cometido, es decir, se ha inscrito para trabajar en juicios, cualquiera que le toque, no importa si es importante o si es no importante, si es solvente la empresa o si no lo es. Por lo tanto, tampoco puede elegir. Al momento de la regulación de sus honorarios, no es como cualquier profesional en la vida particular, privada, en donde uno pone el importe de los honorarios que le corresponden. Aquí lo fija otro, que ni siquiera es, digamos, incumbente en la materia de que se trata, es decir, el juez. O sea, ¿cómo puede el juez saber de realización de tareas en cuanto a su extensión y complejidad y poner un precio a eso cuando él no lo hace? Por lo tanto, la regulación de honorarios es realizada por otro que recibe la función de fijar nuestros honorarios, que termina en definitiva siendo fijada por ellos mismos, porque si no es en la instancia esa, en la instancia superior, es decir, que lo fija otro en nuestro honorario. Es a años vista, porque hoy somos designados, mañana presentamos el peritaje y cuando cobramos, los juicios pueden demorar años. Yo tengo un expediente que es un leading case en donde presenté el peritaje al momento de la designación, en que, al momento del nacimiento de mi hijo. Y mi hijo ya tiene 27 años y todavía no hay cobro de honorarios. Es decir que, por supuesto que no voy a intentar que sean mis herederos los que cobren, pero la realidad de los hechos es que el que se pone a realizar una tarea pericial tiene que saber cuáles son las cuestiones alrededor de las que tiene que andar lidiando. Y por último, eh, independientemente de todo lo que les he dicho, la realidad es que cuando vamos a intentar cobrar hay que ver si el condenado existe, si no se insolventó, si desapareció. Por lo tanto, el tema este es un tema que ustedes tienen que conocerlo también,
porque hace a la necesidad de presentar escritos que tengan que ver con actos procesales en donde ya están haciendo una tarea que tiene que ver para sí, es decir, la tarea ejecutoria de sus propios honorarios. Por supuesto que ya hemos visto lo que se relaciona con pedir un cheque judicial, pero para el supuesto que no fuera posible el entendimiento por parte del condenado que tiene que depositar por las buenas, la realidad es que la fuerza ejecutoria forzada implica la necesidad de que el beneficiario pida al juez todo lo que sea atinente a la efectivización del cobro del crédito que le corresponde. Por lo tanto, la medida ejecutoria por excelencia es el embargo. El embargo es disponer de fondos ya sea de manera preventiva o definitiva. Desde el punto de vista de que se toma conocimiento de determinadas circunstancias que tienen que ver con situaciones riesgosas para que quiere cobrar su crédito. ¿Cómo funciona un embargo preventivo? Bueno, un embargo preventivo es sabiendo que estoy realizando una tarea pericial y por el otro lado estoy viendo que la empresa se está insolventando, podría pedir que preventivamente se proceda a embargar una suma sobre la base de la manifestación que yo hago, esta insolvencia que en tiempo futuro, cuando se produzca mi regulación por la tarea realizada, me permita mantener a salvo por lo menos una parte del número que me corresponde. Esto es una medida que se llama cautelar. Y no solamente los peritos, sino las partes también llevan adelante el juicio pidiendo este tipo de medidas y embargando fondos para que cuando se dicte sentencia de aquí a no sé cuántos años, por lo menos tengan una base y que le puedan inmovilizar algún tipo de bien para luego poder realizarlo al momento procesal oportuno. Ese embargo preventivo se transformará en definitivo cuando haya sido intimada la parte condenada al pago de esa condena. Es decir, lo que tenemos que tener presente es cuál es el elemento que nos permite a nosotros iniciar la ejecución forzada, por ejemplo, de nuestros honorarios. El único elemento que tenemos en el proceso es, por un lado, tener en cuenta cuándo ha sido notificada la condenada respecto a que cumpla con la efectivización del pago. Para ello tendremos que ir a la cédula intimatoria, en donde está la liquidación definitiva, que tiene que ver con el apercibimiento de ejecución en caso de no efectivizar el pago. Si no lo hace dentro del plazo que el juez ya ha fijado, ya estamos en condiciones de iniciar todos los pedidos ejecutorios que corresponden. Supongamos que sabemos que tiene una determinada cuenta corriente. Entonces vamos a presentar un escrito pidiendo, por un lado, yo diría que la liquidación de lo reclamado sea aceptada judicialmente. Porque cuando se le corrió traslado y la parte no contestó ni depositó, esa liquidación está como implícitamente aceptada por el condenado. No ha encontrado objeción a su pago en cuanto al cálculo realizado. Por lo tanto, lo que voy a pedir es que el juzgado proceda a aprobar la liquidación, ¿sí?, desde el punto de vista del derecho. El que calla, otorga. Aprobación de la liquidación trasladada. Como punto 2, lo que voy a pedir es la medida ejecutoria, manifestando cuál es la razón. Que no habiendo la parte cumplimentado con el depósito de mis honorarios conforme se me intimara oportunamente, procedo a pedir la medida ejecutoria que tienda a lo siguiente. Podría ser que decida
embargar fondos de un banco que yo conozco. Porque esto es importante. El perito, cuando va a realizar el peritaje, tiene a su disposición todos los libros contables, entre ellos el inventario. No es una mala oportunidad para también anotarse en qué bancos realiza sus transacciones normales y qué tipo de bienes tiene, si tiene propiedades, si tiene bienes muebles, rodados, etc. Por lo tanto, yo puedo medir la circunstancia que corresponda a cada caso y pedir la medida ejecutoria que pueda caber en la aplicación de esta ejecución forzada. Si queremos embargar una cuenta corriente, lo que tenemos que hacer es pedir un oficio. Diré que conforme a que la parte no ha pagado, pido, se trabe embargo definitivo, porque la aprobación de la liquidación y la mora lleva a un embargo definitivo, no preventivo, sobre cualquier tipo de fondos que tuviese la condenada incumplidora hasta alcanzar la suma de mis honorarios. ¿Qué quiere decir? Hasta alcanzar es que si yo estoy ejecutando 1.000 pesos y la incumplidora tiene 999, no se va a practicar el embargo, porque yo dije que se embargue 1.000 pesos. Por eso deberé decir hasta embargar la suma de 1.000 pesos. Con más, lo que su señoría estime corresponda por acrecidos, es decir, por el transcurso de tiempo en cuanto a los intereses correspondientes. Yo le estoy pidiendo al juez un embargo preventivo, primero la aprobación judicial de la liquidación. Segundo, que se tenga presente que no ha depositado y que está en mora. Tercero, que pido un embargo definitivo. ¿Sobre qué bienes? Sobre cualquier tipo de cuenta bancaria en el banco tal, hasta alcanzar la suma de tantos pesos con más lo que su señoría estime presupuestar por agresivos. Acto seguido también voy a pedir que se libre un oficio, porque para esto voy a tener que confeccionar un oficio. Luego veremos qué es lo que tiene el oficio. Podría autorizar en el escrito a fulano o mengano a tramitar ese oficio frente al banco. Ese sería el escrito que pide la medida. El juez va a dar lugar, o no, a lo que yo estoy pidiendo. Seguramente lo va a dar. Y va a decir, atento al estado de autos, practíquese la aprobación judicial de la liquidación, decrétese embargo definitivo sobre cualquier tipo de cuenta que tuviese fulano de tal, ¿sí? Número de quiz tal, eso es importante, hasta alcanzar la suma de tantos pesos correspondientes a honorarios del perito contador, con más la suma que estimo presupuestar por acrecidos en 5.000 pesos. Quiere decir que ya en el auto que el juez ha dictado, me dice no solamente cuál es la parte que voy a embargar por lo que me corresponde a mí, sino que además voy a embargar un plus, un presupuestado. Para que cuando yo cobre, entre la fecha que hubo la mora y la fecha que yo cobré, se haga la liquidación de los intereses y pueda cobrar de esa retención de intereses presupuestados que embargué la parte que corresponde al traspaso del tiempo. ¿Se entiende eso? Bien. Podría ser que se libre un oficio a una entidad en donde el incumplidor está trabajando. Supongamos que es un trabajador que se le desestimó la demanda en un juicio laboral y sabemos que está trabajando en tal empresa. Entonces lo que podríamos hacer es pedir que se libre un oficio a la empresa tal, de la misma forma que esto, con todo el contenido, con el importe, hasta alcanzar el importe, más el presupuesto de tanto. En este caso, lo que tendremos que tener presente es que el importe del embargo, que no es un crédito alimentario que estamos embargando, no supere el 20%
de la remuneración que está cobrando efectivamente el hombre. Porque si no estaríamos avasallando un crédito alimentario más allá de lo que corresponde a derecho. Podría pasar que decidamos embargar una propiedad que sabemos que tiene el incumplidor. Para eso también libraremos un oficio. Lo libraremos al registro de la propiedad inmueble. O sea, señor director del, vamos a decir, en el oficio, pero obviamente con un escrito pidiéndolo. Luego, sobre la base de lo que estamos pidiendo, el juez determinará si sí, y luego haremos el instrumento. Quiere decir que para que se entienda claramente, tenemos por un lado el escrito con la medida que se pide ejecutoria, la providencia del juez y luego el instrumento que genera la providencia del juez, que tendremos que confeccionarlo nosotros. Si lo que queremos hacer es embargar, qué sé yo, los bienes de la casa donde vive, ¿sí? Bueno, podremos, en este caso, hacer el mismo escrito, se embarguen los bienes en el domicilio de fulano de tal, sitio en la calle tal, hasta alcanzar la suma de tanto como la que su señoría estime. En este caso no vamos a pedir que se libre un oficio, sino que se libre lo que se llama un mandamiento de embargo. El mandamiento de embargo lo deberemos hacer firmar por el juez en ese trámite que tendremos que confeccionarlo. El juez nos dará a nosotros el oficio, perdón, el mandamiento, y lo tendremos que llevar al oficial de justicia que tramita la medida ejecutoria. El oficial de justicia irá con nosotros al domicilio que tenemos que embargar, puede hacer uso de la fuerza legal, en caso de que no le quisieran abrir la puerta. Esto tiene que estar resuelto por el juez en la medida. Y hasta podemos pedir que se allane el domicilio en caso de que no nos dejen entrar. Esto, ¿quién lo hace? El oficial de justicia, que sea de la zona en que se encuentre el edificio donde vamos a ir a allanar. O hacer la medida del embargo. Le diremos al oficial de justicia cuando entramos, quiero que se embargue esto, muy bien, se hace un acta, y el embargado queda en carácter de depositario y ya tiene una causa penal si dispone de esos bienes que ya no son de él, sino que ha quedado en custodio de esos bienes, sino que son del juzgado, que luego tramitarán a través de una subasta pública cuando se nombre un subastador, un martillero, a los efectos de llevar adelante la ejecución, rescatar los bienes mediante un depósito judicial en otro lugar, ahí con una mudanza, llevarlo, y luego lo sacará a subasta. Eso tiene como elemento, como instrumento el mandamiento de embargo. En el resto son oficios. Si queremos embargar, por ejemplo, un rodado, embargo al registro de la propiedad automotor. Y así tendremos que hacer con cada una de las cosas que nos interesen. Lo importante al confeccionar el oficio, va a decir oficio judicial, destinatario, ¿quién? A quien corresponda. Si es un banco, al señor gerente del banco. Si es un oficio a una oficina pública, al señor director del registro de propiedad inmueble, al señor director del registro de propiedad automotor, o al señor director de la empresa tal, en caso de que sean sueldos. Y deberemos tener mucho cuidado en su confección, porque también el oficio lo va a firmar el juez, lo tendremos que confeccionar nosotros. Para ello tendremos que saber, previamente a confeccionar el oficio, si lo va a firmar, no tiene nada que ver con la providencia que decretó el embargo. El instrumento me refiero. ¿Quién firma el instrumento que vamos a confeccionar nosotros? Tendremos que preguntar al juzgado quién lo firma. Si lo firma el juez, no hay transcripción de auto. ¿Por qué? Porque le voy a llevar el oficio con la orden que él da, y entonces él no se va a transcribir a sí mismo.
sino que al señor gerente del banco tal, en la causa tal, le hago saber que se ha dispuesto una medida, o he dispuesto una medida, a los efectos de que se lleve adelante la traba del embargo de tantos pesos con más la suma presupuestada de esto en los autos que se conocen como tal, suma que una vez retenida deberá ser transferida a la cuenta del juzgado con las siguientes características. Saludo a usted atentamente. Muy bien. Esto sería el oficio. El oficio sí tiene fecha. Es la fecha en que lo firma el juez. El juez pone el sello y se le deja el espacio abierto para poner la fecha, depende de la fecha en que lo firme el juez. En cambio, si el instrumento no lo firma el juez, sino lo que lo firma el secretario, el que se presenta pidiendo la medida ejecutoria es el secretario. En mi carácter de secretario, ¿sí?, del juzgado número tal, pone su nombre y todo, a cargo del doctor tal, juez de primera instancia, le hago saber que se ha dispuesto la medida de llevar adelante, lo mismo que dice el juez, sin transcribirse, pero además se deberá transcribir el auto textual del juez. Después que dijimos lo mismo que le hicimos para el juez, el secretario va a decir, el auto que dispone de la medida reza, y se copia textualmente el auto respectivo a los efectos de que no haya ninguna tergiversación respecto de lo que el juez ha decidido.